sí. ¿Para hablar se puede quitar la mascarilla? Sí, sí, ustedes sí. Para hablar sí. Nosotros sí. Sí, me refería al público, que no sé. Vosotros fuera mascarilla. Bueno, pues nada, empiezo yo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de este libro, El viaje de Silvestre Rodríguez y otros relatos madrileños de un gato. Un libro pues tan especial como especial es para todos los que estamos aquí. Su autor, Antonio Aguilera Muñoz. Antonio Aguilera, escritor con un corazón de oro, porque en verdad lo tiene, y una pluma del oro, porque una vez que empieza a escribir sobre Madrid ya no para. Pues vuelca el primero y consagra la segunda a la ciudad de sus besos y embelesos, cuando callejeándola junto con Concha, su compañera de andares y camino, plasma sus vivencias en el papel engendrando relatos que visten de Madrid los 5 sentidos del lector, el de la vista, porque nos colma los ojos con bellísimos atardeceres, de esos que solamente se ven desde el templo de Nebot, porque nos colma los oídos al traernos las notas del organillo de Doña Salvadora, ¿no? La última organillera de Madrid, porque sus relatos afectan también al olfato, porque huelen a chocolate con churros de San Ginés, al gusto, porque saben a bocadillos de calamares de la Plaza Mayor, y al tacto, porque colman nuestras manos de osos y madroños. Yo conocí a Antonio a principios del siglo XX. A principios del 2020, perdón. En Historias Matritenses, ¿no? Es un grupo de Facebook que está repleto de eruditos de Madrid que, cual galanes enamorados de su dama, todo lo saben. Este grupo, de verdad, está plagado de auténticos expertos de la historia de Madrid. Yo os recomiendo que os unáis a este grupo porque auténticas enciclopedias madridenses encierran sus publicaciones. Bien, honrando su pluma del oro madridense, Antonio es un muy activo miembro de ese grupo, y todas sus publicaciones, que generalmente suelen ser en forma de relatos y de cuentos, pues acumulan un sinfín de me gusta, no menos comentarios, no solamente por lo interesante de lo que cuenta, sino también por la gracia y el salero con que lo cuenta. El viaje de Silvestre Rodríguez y otros relatos madrileños que está aquí, es el hermano pequeño de Cuentos madrileños de un gato. Este libro Antonio lo lanzó al mercado hace apenas un año y tal éxito recabó que en menos de un año pues ha tenido que darle un hermano pequeño para seguir llevando Madrid a los hogares de un público absolutamente rendido a los pies de esta ciudad y de su más devoto juglar. Es un recopilatorio de relatos cortos cuyos protagonistas son madrileños nacidos y de los que nacen, y madrileños de los que paciendo se hacen. Silvestre Rodríguez, el viaje de Silvestre Rodríguez es el primer relato y se titula pues como parte del libro, ¿no? Así, el viaje de Silvestre Rodríguez. Silvestre Rodríguez es un muchacho que vive en Las Urdes, en un pueblecito de Las Urdes, y que cuando la mala apostillada gripe española echa el ancla en playas de vida, asolando la de sus padres y a la postre desolando la suya, decide abandonar su pueblo, que ya, pues muerte mediante, ya no le habla de esperanza e ilusión, sino de nostalgia y de ayer. Entonces decide abandonar el pueblo para cumplir el sueño de su padre, que era visitar algún día la capital. Tanto se afana en rendir tributo al sueño de su padre, que al final lo convierte en suyo propio, ¿no? Y así es como Madrid pasa de
regar las quimeras de un padre a granar en la carrera de un hijo. Corre el año 1919 y cuando Silvestre Suelo Gato pisa en su subsuelo halla el jornal, porque es allí, en el subsuelo luengamente agujereado y recién inaugurado bajo el nombre de Metropolitano de Madrid, el Metro, halla su primer trabajo. Y esos empeños laborales terminan iniciando un cabo que Antonio empieza a ovillar en una historia fértil, como fértil es la historia de Madrid, y rodeada de una poderosa trama, como poderosas son las crónicas urbanas que glosa y desglosa Antonio, trovando romanzas al Manzanares y colmando de nardos la calle de Alcalá. No solamente son las peripecias de Silvestre Rodríguez las que nos cuenta, también nos cuentan peripecias de otros personajes, ¿no? Gerardo Almansa y su hijo Manuel nos lleva a un viaje que comienza en el Rastro y termina en las misiones de Filipinas. Leandro Buendía, el criado del Marqués de Revuelta, donde descubriremos que otro local que brilla mucho más que un Big Mac, ¿no? Se alzaba en lo que se convirtió en el primer McDonald's de España. No os voy a decir qué local es ese, tendréis que leer el libro para saberlo. También tenemos a Sinesio Delgado, un detective con nombre de periodista ilustre, envuelto en una oscura trama financiera. Ginés de Zúñiga, un niño de raíces rotas por el crédito social y remendadas por amor de verdad. Y en torno a todos estos personajes, dos lugares que siempre tan presentes en los relatos de Antonio, que al final terminan cobrando huesos y calzando piel hasta adquirir idéntico protagonismo que sus personajes, Carabanchel y Aluche. Carabanchel, la cuna del autor, y Aluche, su hogar, y ambos dueños de este corazón gatuno que maulla odas por Madrid. Recorrer la villa y corte de la mano de Antonio es realmente, no solamente implica conocer los rincones de Madrid, también arranca 1000 instantes de las garras del olvido. A mí hay una historia que me ha conmovido muchísimo, se titula Excursión al Pardo, años 70. Es una de las historias más cortas, pero sin embargo encierra tal enjambre de recuerdos que yo no he podido evitar acopiarlos todos y formar con ellos pues, mi particular colmena, ¿no?, de dulces mieles de ayer. En este relato, exento de ficción, encierra sin embargo realidad, la realidad de Antonio, y como la de él, pues la de muchos de sus coetáneos, ¿no?, que aprendimos a reír con la abeja vaya, lloramos con Marco, y aprendimos la diferencia de arriba y abajo con un poco, ¿no? Bueno, pues en este relato, bueno, yo creo que él es de los chiripitifláuticos. Eso he dicho por él, ¿eh? Yo soy de la abeja maya. Bueno, el caso es que en este relato Antonio nos lleva a aquellos tiempos, aquellos veranos en que el Manzanares era la piscina de Madrid, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, hoy en día pues muchas casas tienen piscina y entonces pues sus niños las frecuentan con muchísima asiduidad, pero por eso pues a lo mejor no se comprende semejante lujo, porque lujo tenido, lujo asumido, ¿no? Pero nosotros sí sabemos que en aquella época solamente 3 eventos eran capaces de sumir a los niños en un insomnio absolutamente feliz. El primero era la llegada del almendro y con él la de los Reyes Magos. El segundo era el cumpleaños, ¿no?, con el reparto de sugus entre los compañeros del colegio, que te hacía sentir muy importante, y la tarta de galletas y chocolate de la abuela. Y en tercer lugar, la visita estival a la piscina. Acontecía esta, en mi caso era el Parque Sindical, en tu caso el Manzanares, ¿no? Yo llegué al Parque Sindical y esta visita acontecía los sábados o los domingos, lamentablemente no a menudo, solamente de vez en cuando, y generalmente era más multitudinaria de lo conveniente, ¿no? Como muy bien describe Antonio, en aquella época una visita al Pardo congregaba a toda la familia. El 127 paterno adquiría trazas de camarote de los hermanos Marx. Allí se instalaba todo el mundo.
Los 600 también, bueno, Porque serían para todos. yo iba en 600. Pues no, mi padre tenía un 127, ¿ves? Yo soy de otra categoría, cuidado. Porque además era un 600 prestado. Claro, o sea, bueno, yo no sé si el de mi padre ha prestado. La verdad es que iba a trancas y barrancas, se paraba cada 2 por 3, pero bueno. El caso es que allí se metía, ¿verdad? Los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos, Pequeño encima de el perro, piernas. exacto, la nevera y tal cantidad de seres domésticos que más que bañistas parecíamos inmigrantes. Y efectivamente, como allí en ese coche no cabía semejante cristiandad, pues entonces el Benjamín de la familia, que en mi caso era yo, no sé vosotros, pero era yo, iba a los pies de la abuela, llorando porque yo me mareaba, y entonces mi abuela pues me iba dando galletas chiquillín, ¿no? Para endulzarme el viaje, con las regañinas de mi madre: ¿qué haces dándole a la chiquilla que luego no come? Total, que bueno, aquellas excursiones eran verdaderamente entrañables, ¿no? El baño era delicioso, las 2 horas de digestión eran una tortura, el gorro al Carmen Miranda de la abuela, madre y tía eran todo un espectáculo, y la comida era un festín, ¿no? Ya lo dice Antonio: tortilla de patata, pimientos fritos, filetes empanados, patatas fritas, y en los 80, de postre, un polo. Pero ¿qué pasa? Que el polo era de limón, porque tu madre decía que aquello tenía mucha vitamina C y era lo clásico, y para ti te parecía demasiado básico, porque tú lo que querías era un polo de chocolate. Tú te has leído el relato y ahora vienes aquí a darme envidia. No. A mí no me daban polo de limón. No, bueno, a mí tampoco. O sea, a mí yo quería, bueno, me daban el de limón, pero yo quería el de chocolate. Ah, claro. En estos tiempos en que el Magnum es el postre dominical por excelencia, no se entienden estos antojos gastronómicos, pero os aseguro que los baby boomers sabemos de esto, y ante un polo de chocolate, el polo de limón tenía perdida la batalla con total seguridad. Bueno, pues este tipo de relatos nos vamos a encontrar en el viaje de Silvestre Rodríguez. Son unos relatos que irremediablemente te llevan al ayer, te graban Madrid en la piel, erizándotela, gestando un montón de recuerdos y emocionándola cuando merced a esos recuerdos te arrancan un montón de sonrisas del ayer. Y además es que lo hace con tal arte que irremediablemente tú te vas a aquellos años de abuela y de cromos, cuando merendar un boni era algo excepcional y la muerte de Chanquete era una tragedia excepcional. Bien, surcando las páginas de este libro os vais a sentir madrileños, no importa dónde estrenaseis pulmones, si fuera o dentro de sus lindes. More donde more vuestra cuna, con la prosa de Antonio os vais a sentir gatos. Si sois gatos, vuestras uñas seguirán gatunas, y si no sois gatos, gatunas tornarán, porque Madrid engancha y provoca eso que le dice el paisano a Silvestre Rodríguez cuando por primera vez pisa suelo madrileño. Le dice: yo no soy de Madrid, pero de Madrid me siento. ¿De dónde eres tú? Y Silvestre le responde: pues yo soy de Extremadura y vengo a la capital a cumplir el sueño de mi padre. Y entonces le dice: pues entonces en breve dirás que eres de Madrid, porque cuando estés aquí no podrás evitar quedarte. El viaje de Silvestre Rodríguez es un libro que enamora como Madrid lo hace, con salero, con picardía, con sombrero y con gallardía. Son 4 términos muy madrileños y muy adjudicables a la prosa de Antonio, porque sus letras tienen el salero de un chulapo, tienen la picardía de un chispero, tienen el sombrero de un majo y tienen la gallardía de un Manolo. Chulapo, chispero, majo y Manolo. 4 personajes madrileños que nos hablan de Madrid como lo hace Antonio, entre suspiros de amor y sonrisas en flor. Yo te diría, Antonio, que no dejes de cantar a Madrid, porque cuando lo hace, honras su himno, la conviertes en emperatriz de lavapiés, la alfombras su gran vía con claveles y la bañas con vinillo de Jerez. Y por eso, porque Madrid es un pedacito de esa España en la que yo nací, yo creo que por eso Dios te hizo a ti, para que la muestres al mundo y le enseñes que es cuna del requiebro, sin morada del feliz.
Así es que el viaje de Silvestre Rodríguez, no os perdáis, por favor, en Cuentos madrileños del gato, estas 2 odas que a Madrid dedica un trovador del Carabanchel, Antonio Aguilera Muñoz, que fijaos, lo tengo de todas maneras, hasta lo tengo en miniatura. Esto es una miniatura maravillosa. Aquí tengo otro, porta hoy es este, mira, y esto lo ha hecho Mercedes, que está aquí, por cierto, una rubia que tenéis por aquí, Mercedes Paluda. Pues lo tengo hasta en miniatura, fijaos tú, si no lo tengo grabado en la piel. Bueno, pues eso es todo y nada, Antonio, muchísimas gracias por hacerme soñar con Madrid. Bueno, pues creo que es mi turno. Primero, muchas gracias, Antonio, por darme este placer y este honor de poder sentarme al lado de un gato como tú. Eso, lo primero. Verás, quería contarte sobre todo a ti y a todos. Tenemos, ya lo ha dicho Sandra, pero y todos lo sabemos, conocemos a Antonio, a Cuentos madrileños de un gato, el viaje de Silvestre y otros cuentos de un gato, gatos, tenemos muchos gatos, ¿no? Veréis, os voy a contar una historia. Una vez, un gato, era un gato grande, hermoso, de pecho blanco, de lomo negro y de pelaje suave. Era lo que viene a ser un gato suave, un gato esbelto, un gato bonito, guapo. Este gato se pasaba la vida paseando por Madrid. Sus 7 vidas, llevaba 6 de sus 7 vidas paseando por Madrid. Respondía al nombre de Charlie, pero no por Carlos, sino porque era un charlatán y entonces de charlatán se quedó Charlie, el diminutivo. Y todo el mundo decía, por ahí va Charlie contando sus historias. Bueno, él no se lo había conocido gata alguna, porque no tenía tiempo. Resulta que Charlie se pasaba las mañanas pululando por Madrid, tomando apuntes. Por las tardes estaba en las bibliotecas, escuchando los libros. Y por las noches, todas las noches, se sentaba sobre sus patas traseras, se erguía, entrecerraba los ojos y hacía sonar un cascabel que llevaba algo al cuello. Tiri, 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 el cascabel. Todo Madrid sabía que Charlie iba a dar inicio a una de sus historias, una de las leyendas o de los cuentos de Madrid. Así pasó, como os he dicho, 6 de sus 7 vidas. Él hablaba de todo, contaba historias de palacios con fantasmas y de fantasmas sin palacio, de reyes sabios y de sabios gatos, de casadas cándidas que abrían sus balcones para que escaparan sus amantes mientras su marido entraba en casa, de jovencitas inocentes que iban hasta San Antonio a ver cuántos alfileres se les prendían en las manos. Hablaba de calles, de callejones, hablaba de plazas, hablaba de la Torre de los Lujanes, hablaba de Carabanchel y hablaba hasta de puñales. Él llevaba así, como os digo, 6 vidas. Cuando entró en la 7ª vida, Charlie se cayó. Solo se oía un maullido triste, lamentándose por las calles. Pero había una cosa, resulta que el cascabel no sonaba, no se oía. Y todo Madrid se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no se oye el cascabel de Charlie? ¿Qué ha pasado? Charlie seguía pululando, todo el mundo le preguntaba, pero él no contestaba. La gente hablaba, todo Madrid, no se oía otra cosa. De hocico en hocico solamente se comentaba, ¿qué le pasa a Charlie?, dijo una vez la gata de una portería. Otra respondió, pues no lo sé, la verdad es que me entristece mucho y me siento mal sin sus historias, decía la gata de una pescadería que solía frecuentarla a ver si pescaba algo. Otro decía, yo creo que se le han acabado las historias, dijo un gato callejero. Y otro respondió, ¿cómo se le van a terminar las historias? Mi dueño tiene una biblioteca inmensa y sigue trayendo más libros. Las historias de Madrid no se acaban. Otro, que era así muy listo, y era el gato de un médico, decía, creo que se trata de una afonía bilateral. Y decía otro, el gato de un psicólogo, no, porque entonces sonaría el cascabel.
Y decían, sí, claro, el cascabel, no suena el cascabel. Y respondía el gato del medio, ¿cómo se va a deprimir? El psicólogo decía que era depresión, otro decía, ¿cómo se va a deprimir un cascabel? Bueno, así estaban todos. Madrid entero estaba triste. Tanto que la Cibeles estaba triste, que la Puerta del Sol se negó a dar las horas hasta que no volvieran las historias de Charlie. Pero las campanas de las iglesias dejaron de dar las campanadas, no sea que Charlie fuera de pronto a hacer sonar su cascabel y no lo oyeran y no pudieran acudir a sus historias. Charlie estaba preocupado porque estaba en su séptima vida y no había encontrado, os dije que no había conocido gata alguna, por lo tanto no tenía gatitos y no tenía a quién dejar su legado. ¿Quién contaría las historias de Madrid? ¿Que se perderían los recuerdos de Madrid? Él estaba súper preocupado y solo se lastimaba. Además pensaba, estoy en mi séptima vida. El puntapié de un borracho, un coche despistado, una riña callejera, puede dar al traste con todo. ¿Y qué pasará con las historias? Y así pasó. Una noche de frío invierno, Charlie se fue al cielo. Cuando llegó, estaba esperándole San Antón, porque bien sabido es que en la puerta nuestra es a San Pedro y al lado de los gatos, San Antón. Estaba allí y le dice, bienvenido Charlie, has llegado al paraíso de los gatos. Y Charlie solo maullaba triste. ¿Pero qué te pasa, Charlie? ¿Por qué estás tan triste? Charlie no contestaba, no quería decirle nada. Pasaban los días en el paraíso de los gatos, triste, triste. San Antón, que no podía ver sufrir a ningún gato, fue y le preguntó a Dios, Señor, ¿sabéis qué le pasa a Charlie? Y dijo el Señor, sonrió, le dio una cajita y le dio una orden. San Antón fue, cogió a Charlie, se acercó a su oreja, le susurró la orden del Señor y Charlie sonrió. ¿Parecía que el cascabel sonaba? No, todavía no sonaba. Charlie bajó a la tierra. Y Charlie dejó esta mañana esto en mi puerta. Él busca el elegido. Veremos si lo eres. A ver, por favor, ponga mi prima. No se abre. Ah, sí, tampoco. Y es que van con muchas cosas. Saca las cositas, eso, todo más es. ¿Me ha tocado? Suena el cascabel, por lo tanto, Antonio es el elegido. ¿Suena? Antonio, eres el elegido para heredar las historias de Madrid. Charlie te eligió a ti. Pues muchas gracias. Y ahora se supone que os tengo que decir yo algo. ¿Y qué os digo si lo han dicho todo? Bueno, se han chivado que soy de Carabanchel. No es verdad. He vivido en Carabanchel, vivo en Aluche, pero yo nací aquí, en Chamberí. ¿Conocéis un hospital muy chulo que hay? Va gente de mucha pasta, es así, muy privado y muy chulo, se llama La Luz. Bueno, pues yo nací enfrente. Mucho más corriente. Tenía que decirlo, yo soy de aquí, de Chamberí. Y bueno, pues sí, la verdad es que desde No te dejo huella porque nunca lo has dicho, ¿eh? Sí, es verdad que desde bien pequeñito me ha encantado ir a Madrid, verlo, pasearlo, que me llevaran mis padres de paseo allí. Y bueno, pues era una cosa que me encantaba, ver las luces y sobre todo las navidades. Y lo que más me gustaba era que me llevaran al barrio viejo, al Madrid viejo, al histórico. Entonces yo iba allí y yo veía, pues yo veía una ciudad llena de historia, veía gente con ropas raras, antiguas, con sus espadas y sus trajes abullonados, las mujeres. Y bueno, pues a mí me parecía que tenían que vivir
escribir grandes historias y maravillosas, y yo pues me las imaginaba pues allá de aquella manera. Y bueno, pues luego fui creciendo, y según crecía, pues crecían más en mí las ansias de aprender cosas. Y entonces pues empecé a leer a Benito Pérez Galdós, a Pío Baroja, a Ramón de Mesonero Romanos, y bueno, pues es curioso, pero que un canario y un vasco me enseñaron de Madrid más de lo que yo creí que podía aprender. Y bueno, pues ahí con ello hemos ido tirando para arriba, y yo tendría que contaros un poco sobre el libro, pero es que que me lo has contado casi entero. Ya, pues os he contado 2 relatos, hay muchísimos más. Menos mal que te has dejado algo. Menos mal. Porque, bueno, lo mismo no lo sé si tendréis curiosidad de por qué le puse Silvestre de nombre al protagonista. Yo os lo cuento y esto sí que es una primicia, porque esto no lo he contado nunca. Pues resulta que cuando escribimos relatos, o yo por lo menos así me ocurre, pues me cuesta mucho trabajo darle nombre a los personajes cuando son de otra época. Y entonces pues no, ahí ando yo dándole vueltas a la cabeza y digo, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo no lo llamo? Y en esas estaba, y resonó en mi cabeza una vocecilla que decía, ¡oh, me pareció ver un lindo gatito! Y dije, ya está. Silvestre le coloqué. Yo no sé si es el nombre más adecuado para el protagonista de una historia, pero bueno, hablando con una chica que se había leído el libro y que le había gustado, afortunadamente, me decía que le había gustado que se llamara Silvestre porque le había recordado a un tío muy guapetón de no sé qué tetas y qué paraíso y no sé qué leches, y que le había puesto ese personaje y que le había encantado, vamos, cosa mala. Pero bueno, yo no pretendía que estuviera tan bueno, pero bueno, pues bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Y bueno, pues ¿qué os puedo contar? Pues que hay otros 2 relatos que estuvieron a punto de quitarle el título al libro. Uno es, a ver si es Misterio en San Felipe. A que suena bien. A título suena estupendo. Ese relato va de un cadáver que aparece en pleno Madrid del siglo XVIII, ahí tirado en la calle, y la policía de mendicidad, que estaba recién inaugurada, pues lo descubre en plena madrugada. Entonces, claro, avisan al consistorio, el consistorio empieza a hacer una investigación, y cuando descubren quién es esa persona que está ahí muerta, pues tienen que pedir ayuda a otras instancias para que investiguen junto con ellos. Y no cuento más, pues si os cuento más, pues ya me chivo del todo. Y otro que también que estuvo a punto de quitarle el título, es el de El viejo caserón, que también es un título muy chulo para ponerle al libro, pero bueno, al final se llevó A mí me sigue el gustando gato al más agua, se lo Silvestre. llevó Silvestre. A mí también. Sí, A sí. mí Por también eso, me Silvestre y el de Paraíso, desde luego, sí. sí. Por eso se llevó el gato al agua. Y bueno, pues ese es un relato ambientado en el siglo XVI. Entonces yo lo que he pretendido, hay veces que dicen que algunos han comentado que parece una guía turística de Madrid histórica. Yo lo que pretendo no es que sea una guía turística, ni mucho menos. Yo lo que pretendo es contar una historia como la podría contar que fuera de Barcelona o de Zaragoza, que podría ocurrir aquí, allí o en cualquier otro sitio, lo que pasa que ocurre en Madrid. Y como ocurre en Madrid en distintas épocas de la historia, pues lleva mucha historia de Madrid de esas distintas épocas. Y eso es lo que tiene el libro de historia, y pues no sé, no se me ocurre mucho más que contaros. El primero es, como ha dicho Sandra, pues un compendio de paseos que doy por ahí con mi mujer, y voy viendo historia y voy viendo los edificios y voy relatando sobre ellos, lo hablamos y demás. Y bueno, sí, os quería contar de este último, en este hay un relato que es con el que acabo el libro, que a mi mujer le gusta mucho, que es Las 7 colinas de Madrid Antiguo. Y entonces subo las 7 colinas, junto con ella las subimos, vamos viéndolo, vamos contando la historia de cada colina, donde nace, donde acaba, la historia que lleva
aparejadas por cada camino y pues tienen su miga las colinas. Lo cuento en clave de humor para que cuando las subáis no se os haga demasiado pesado. Pero si les ponéis a subirlas y se os hace pesado, pensad que ella y yo las hemos subido primero para poderoslo contar. Tenedlo en cuenta. Y ahora quería, por supuesto, agradeceros vuestras palabras y os quería dedicar yo unas poquitas también. Resulta que estas señoras que me acompañan, muchos las conocéis, pero otros no. Son dos señoras que son unas escritoras magníficas, maravillosas, bellísimas personas y amigas del alma a las que quiero como si fueran hermanas. Y resulta que me he traído la prueba. Entre vinos hablamos. Este libro lo ha escrito aquí Olga Luján y es una novela real, una historia real de su propia familia y la cuenta con un cariño tremendo, como podéis figurar. Es un drama, pero contado, como digo, con tal corazón que se hace liviano de leer y que tiene un final de los de Toma pan y moja que hay que leerse. Y este otro, Libelo de sangre, es una historia, yo no sé si habréis notado, los que ya lo hayáis leído, otros que no, que cuento relatos del siglo XVI, del siglo XVIII, del XIX, del XX y del XXI. El XVII se lo dejo a ella. Esta novela está ambientada en Madrid en el siglo XVII. Y aquí vais a encontrar, aparte de una historia tremenda y buenísima, súper bien contada, vais a encontrar el Madrid del siglo XVII o el siglo de oro en pleno apogeo. Cómo visten, cómo calzan, cómo hablan, cómo sienten, cómo comen, todo. Así es que si queréis tener noción de algún siglo, más que de nuevo, os lo recomiendo también. No, nada, Es que nada. aquí hay gente que no os conoce. Me da igual, pero esta es tu presentación, por favor. Ya está presentado, no hay más que decir. Antonio, aquí no te puedes promocionar, disculpa. Esto no es una guía de Madrid, Esto es un compendio de historias que te hacen soñar. Lo que pasa es que transcurren en Madrid y te enseñan sobre Madrid, pero tiene su historia, tiene su trama y además son cuentos y relatos pues que tienen muy mala uva porque tú tienes muchas cosas que hacer, ¿entiendes? Y entonces no puedes dejar de leer hasta que termina qué pasa con Silvestre y qué es lo que hace con Marieta y el cuento del indio feo y todas estas cosas. O sea, que no es una guía turística, es toda una historia Aquel de chiquitín cuentos. de allí es al que le creé el indio feo. El indio feo. Me tocó a mí, me tocó a mí. ¿Tú eres Marieta? Más o menos. Yo decía eso, de a lo mejor son leyendas, No, son claro. tal. Claro. Yo eso ya he leído, yo no quiero leer Bueno, eso. es que esta aclaración hay que hacerla porque Antonio, tú Sí, te sí, vendes sí. muy mal, discúlpame. Esto, por favor, estos son cuentos que ya quisiera Walt Disney. Te llega a ti a coger Walt Disney, te hace un Blancanieves y las 7 colinas de Madrid como Dios manda. Sí, ¿verdad? O sea que, bueno, dicho esto, vuelvo a ponerme la mascarilla. No quiero dejar pasar la ocasión de saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por Instagram. Sí, Que digo yo que nos estarán siguiendo, porque yo creo que sí. tú has sido la culpable de... Yo creo que sí. Ahí hay un caballero que he visto toquetear. Yo no sé qué habrá hecho. Ya, ahora la Pero lo culpable. que quiera que haya pasado, la culpa es suya. Pues nada, solo deciros eso, que muchas gracias por haber venido y gracias a los que me ven a través de Instagram también y que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, pues... Sí, porque esto no acaba aquí, Ojo, Encantado. cuidado. Vamos a preguntarle y vamos, porque vamos, esto es un éxito total. Para los que estáis en Instagram, que sepáis que esto es una sala y la de al lado está llena. O sea, ha habido que habilitarla de al lado de tantísima gente como hemos venido a acompañar a Antonio. Yo creo que la próxima en la Plaza de Toros de la Meta. A ver, preguntas que seguro que Antonio nos puede contar muchas cosas. Pero además es que Madrid da para muchos libros.
pues yo creo que a Antonio le quedan por lo menos 25 o 30 libros más, con 8 o 10 historias cada uno. Y si no Y sé, más. si no sé qué responder, me invento. Y además te voy a decir una cosa, que Charlie está arriba y te ha dejado como heredero. Ya Así te que digo. ya te toca, lo siento. No va a quedar. Muy bien. Yo tengo una pregunta, porque tengo una curiosidad. ¿Por qué Sinesio Delgado? ¿Por qué no sin ese gorro? ¿Y por qué se dice ¿Por qué no No sin sé, ese gorro? Pues porque claro, no es el periodista, es un detective. Claro, pero bueno, pues para poder, Como Silvestre, ¿no? para poder hacer un poco el chascarrillo, pasé por la calle tal Sí, y Sinesio Delgado. dije que si no se te coloco hermoso. Y así Por siempre favor, nos acompaña. cuéntales lo que había antes del mato. Pues antes Cuéntaselo, que es muy bonito. lo cuento. Pues, Pero bueno. sí, tiene muchas más cosas, no os vas a desvelar. Yo os nada. lo cuento, ¿eh? Antes del McDonald's, el primer McDonald's que hubo en España, había allí una joyería que se llamaba Alessandri, o Alessandri, creo que Alessandri. Y era pues una joyería preciosa. Bueno, de hecho el McDonald's tiene las dos plantas que tiene, eran tal cual, y las tiene la decoración más o menos, la conserva la que tenía. Y yo a esa joyería, por supuesto, no he entrado en mi vida. No- Has entrado a la de enfrente. Tampoco, yo me miraba el bolsillo, además era muy niño cuando veía yo la joyería esa, iba con mi hermano Al de Manzanares. paseo. No, íbamos al Cine Imperial, que estaba donde está hoy, no sé cómo se llama la cadena de ropa esa. Para. No, primaria. Es justo, gracias. Y estaba arriba, subíamos allí, veíamos la película, luego bajábamos, veíamos escaparates y ahí tenían, pues fíjate tú, si te hablo de hace pues 50 años, así, a lo tonto, tenían un ajedrez que valía 1,5 millones de pesetas. Tú imagínate cómo era el ajedrez. Yo llegaba allí y me quedaba embobado, me dejaba el escaparate lleno de grasa así. Una preciosidad, lo de arriba y la nariz, ahí todo pegado. Y tenían, pues era una preciosidad. Y pues eso, cuando hicieron el primer McDonald's, a mí me chocó, me fastidió por eso, porque pues le tenía cariño a esa tienda que ya te digo, nunca entré y aunque hubiera perdurado en el tiempo, nunca hubiera entrado. Nada más que a lo mejor a dar la tabarra de, oiga, buenas, ¿qué vale esto? Pero nada más. Y ese Querido es el... Antonio, te voy a hacer un inciso y me vas a perdonar. Cuando has sacado nuestros libros ha dicho que nos quiere como hermanas. Perdona, que si hace 50 años tú ya mirabas en el escaparate, puedo ser tu hija. Así que a partir de ahora me quieres como una hija, no como una hermana. Yo soy del parque sindical, o sea, yo soy la nieta. Bueno, yo que todo eso no lo conocí, de verdad. O sea, yo nada. Porque, no, hay que decirlo, no porque yo sea tan pequeña, ¿no? Bueno, ya me gustaría. Era porque yo vivía en Getafe y entonces venir a Madrid era una excursión. Claro. O sea, nosotros decíamos, vamos a coger la camioneta y nos vamos a Madrid, que eso es otro relato y otro cuento, que tú te centras en Madrid, pero luego estábamos los de la Es periferia, verdad. que veníamos a Madrid Con asientos de madera. a No, que tú pero eres de él Móstoles, habla de Carabanchel. veníamos... También era otro viaje. No, yo nací en Carabanchel. Yo sí nací en Carabanchel. Yo sí. Yo soy carabanchelera, ¿vale? Pero luego mis padres me llevaron a Getafe que los pisos estaban más asequibles. Claro. Entonces, venir a Madrid era una excursión. Cogíamos la camioneta y decíamos, el sábado vamos a Madrid. Ostras, el sábado vamos a Madrid. Tus amigos salían, el sábado voy a Madrid. Y nos veníamos a las piscinas. Esas que decir que yo las he oído y las he visto en la foto. Sí, sí. Nosotros íbamos a una piscina que había en Getafe que se llamaba, ojo, que siempre ha habido clases, la Costa de Vigo. Siempre ha habido clases, ojo. Es que tú ibas al parque sindical y si has visto fotos, verás que las piscinas tenían de todo menos agua. Sobre todo tenían gente. Niños, padre. Antonio, Y dicen que había agua. tienes que contar un relato, fíjate que se me está ocurriendo ahora, pero tienes que hacerlo. Tienes que contar un relato de los que veníamos a Madrid. Porque para nosotros era otra forma de ver Madrid. Claro. Tú paseabas y pegabas la nariz ahí en la joyería. En Getafe yo creo que había una joyería como mucho y pillábamos lejos. O sea que no, que no.
Muy bien. Tienes que contar un relato de eso. Sí, al por cuarto. favor. Vale. Y esas tardes de sábado cuando te ibas a ver Tiburón, ¿no? Y después te ibas a tomar el sándwich de jamón y queso y el batido de chocolate en Manila. Aquello era también, bueno. Ahí te quedabas, ahí sí que te quedabas, yo no sé qué hacías mirando un ajedrez, yo me iba a la Mallorquina a mirar ahí los Va a bollos. mirar los bollos, claro, sí, sí. Claro, porque los bollos eran más asequibles. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con un ajedrez ahí? Sí, sí, Que no, yo lo miraba. Es imposible de Yo lo miraba y conseguir. así La ahora. napolitana, pues. Y ahora que podías ir a comprar, resulta que te ponen un McDonald's. Hay que jorobarse. Que podía ir a comprar la hamburguesa. Esa sí podía ir a comprarla. Pero ahí no te quedas tú, ahí media hora sobando el Bueno, que cristal. tenemos mucho rollo, que esto no se acaba. Preguntas para Antonio. Mira, yo te quería hacer una. Te acaba de decir Olga, te ha propuesto otro relato para que cuentes. Y acabas de contestarle para el cuarto. O sea, el tercero ya lo estás escribiendo. No, ya lo he terminado. Lo he terminado, te digo, pues cuando salió este que dije, ya ha salido este, ya estaba el otro terminado. Lo que pasa que pues, acaba de salir la criatura, entonces pues tiempo tiene, pero ya está, ese ya está cerrado. Tiene que afilar la piña. Claro, hay que, como hacen ese de Como yo. de Mireia, ¿no? Fenomenal. Sí, perdón, que me he dado cuenta cuando he dicho luego. ¿Qué ha dicho? Para el cuarto. Pero lo bueno es que yo sabía que había algo. No Sí, sabía yo que habías también, pero no terminado, sabía que pero- estaba acabado. Y sí, yo tampoco lo sabía. Y además se me había olvidado, o sea, que habías hecho los cuartos. Es que este gato es muy gato, ¿no? Hay que tener cuidado. Que no a los ojos. relatos cortos o hay uno largo? El tercero son dos novelas cortas, nada más. Solo lleva dos. Bueno, Sí, vamos sí. ahora con este, Sí. como Silvestre, mejor. Este lleva algún relato más. Vamos reduciendo, porque mira, Ay, este o sea- al principio tenía muchos. Sí, tenía 41. Este tenía Sí. paseos. Este ya pasamos a relatos que tiene más. Y ahora ya pasamos a dos. El siguiente, el cuarto, es uno solo. Ya. Una novela Sí, sí, este tamaño. Se me ha olvidado contar una cosa que me vais a permitir, por favor, y Antonio yo creo que me va a dejar que lo cuente. Sí, ¿no? Ya, ¿qué vas a Tú hacer? cuenta lo que quieras. Si no me lo invento otra cosa y ya no cuento eso. Pero os voy a contar una cosa. Veréis, cuando Antonio tenía la portada y tal y me la enseñó, ¿ves esta portada? Bueno, vamos a estudiarla. Aquí hay un gatito blanco y negro. Ese gatito se llama Moni. Se llama Moni porque era un gatito que tenía mi madre, que se murió muy jovencito y mi madre le hizo un duelo y un dolor, ya no quiere más gatos, no quiere ver gatos en casa del dolor que tenía. Y se lo conté a Antonio. Resulta que yo, para presentarle a él en una revista donde escribo, lo hice en forma de dos gatos que están hablando, tal y cual, y a uno de los gatos le llamé Moni, le dije, con tu permiso, le llamamos Moni, y al otro le llamaste, ¿cómo era lo de Madrid? MIT, sí. Y me dio la sorpresa de colocar a mi Moni aquí, desde chiquitito, es mi Moni. Ahí dónde está, coño. Aquí. Aquí, que le estoy tapando. Este es mi Moni. Y yo se lo agradezco en el alma. Me da una emoción. Bueno, mi madre cuando lo vio lloró. Así que no se lo volví. Me llevé el libro y dije, ya no lo lees. Vale. Bueno, es que las portadas tienen todas historias. Todas, porque, todas. Por favor, cuentan la historia de esta foto. La cosa es que maravillosa, son sí. fotos mías, Sí, pero y están enfocadas. Pero cuentan la historia. ¡Ojo! La historia Sale de eso bien, porque no Evidentemente. suena, sí, la todavía no historia de cuenta. esa es muy, muy bonita. Pues la historia de esta es una historia La verdad. de cuando yo estudiaba fotografía con 17 años. Y ¿Antes de ayer? pues, salía antes de ayer. No, cuidado. Salíamos a hacer fotos Él hace y tiempo, luego yo las sé. revelábamos allí en el laboratorio, lo hacíamos todo. Desde tirar la foto hasta revelar el carrete, positivarlo, por supuesto en blanco y negro, por eso estudiar en color era más caro. Y bueno, pues fui con mis padres, ese mismo verano fui a Cuenca, que se habían enterado mis padres que eran fiestas en Cuenca, no sé qué, y fuimos para allá. Y en aquellas fiestas pues conocí a aquella joven de allí y bueno, pues charlamos un ratito, pues nos cambiamos direcciones y bueno, pues luego nos escribíamos cartas de, no sé, ¿qué tal por allí? Pues bien, pues sí, ¿tú qué haces? Pues mira, estudio fotografía. Y entonces, pues en una de las cartas le mandé esa foto. La mandé y mira, ves, esto es lo que hago y demás. Y estábamos en plena pandemia y
y abres uno de los cajones y dices, anda, mira, la foto que me mandaste cuando estabas estudiando, y entonces fue la que elegí para portada del libro. Que también tiene un dato. También tiene Esto es como datos. la rana de la Universidad de Salamanca, hay que buscarlo. Bueno, todos Está por aquí, todos ¿eh? tienen Todos tienen datos, que tener datos. tienen el del Bueno, título sí, y pero la el foto, la gatito foto. por ahí dando paseos. La foto está Y manipulada otra o la ha aquí. puesto aquí un gato. Sí, sí, claro. Bueno, como la rana. Hay que buscarlo. Sí. Como Wally. Qué No, historia bueno, más se bonita. encuentra rápido. Qué historia más bonita. Sí, ¿verdad? Sí, Preciosa. Así es. Vamos a darle un aplauso, que es muy bonita. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, lo primero, darte las gracias porque yo, por ejemplo, que no me habría imaginado volver a leer cuentos, cuando decidí leerlos, pues en los tiempos estos raros que hemos vivido, la verdad es que es una alegría leer cuentos y reírte y pasarlo bien, porque bueno, es como un cambio de una novela grande, una novela seria, algo más suave, pero que yo creo que a todos nos viene bien echarnos unas risas y desde luego contigo están garantizadas. Y yo quería que, bueno, yo hay una parte que sí la sé porque la has contado tú, alguna vez también la han contado Sandra y Olga. ¿Cómo decidiste recopilar cuentos? O sea, ¿cómo te dio por decir voy a publicar un libro con los relatos? ¿Y qué sentiste la primera vez que te dieron a la primera criatura y la pudiste palpar con tus manos? Bueno, pues la decisión de pasar los relatos a un libro fue porque me presionaron esta señora, esa otra, aquella de por allí, que está casada conmigo, y algunos más, pues que las publiques, porque yo las publicaba en el grupo de Facebook de Historias Matritenses, que está por allí uno de los que dirige el grupo. Y bueno, pues la gente de ese grupo pues me animaba, que estaban ellas, y bueno, pues venga, pues venga, y al final pues nada, pues lo hago. Y bueno, pues la verdad es que me pareció una cosa muy extraña, lo de yo poner mis relatos en un libro y demás, y la verdad es que cuando lo vi, pues sí, la verdad que me emocioné, porque la foto de Margas y bueno, pues ahí escritas las cositas, pues a mí me ilusionó mucho. Y eso fue el tema, que lo que contaba por ahí a los amigos, pues ahora se lo cuento también a los amigos, pero lo escribo en un libro. Y le vas por la puerta.